europeas. Ya sabéis que hasta el día de las elecciones, hasta el día de los comicios, vamos a intentar hacer bastante contenido específico vinculado con las elecciones, pero lo que toca hoy es hablar de esas derechas radicales, porque como veíais en el título, lo hemos cambiado a mitad, ¿no? Porque preguntábamos, ¿tercera fuerza? ¿Serán tercera fuerza? Lo preguntábamos en el sentido de que en realidad las dos derechas radicales juntas, las proyecciones que tenemos es que claramente podrían ser segunda fuerza si juntamos a los dos grupos de la derecha radical en el Parlamento Europeo y no tercera. Y que por tanto, luego lo hemos cambiado, hemos puesto entre, se entendía mejor si directamente poníamos entre interrogantes segunda fuerza, preguntando si es eso lo que van a ser. Y es que de hecho incluso hay estimaciones, cuidado, que dan que las extremas derechas, las derechas radicales en Europa, los dos grupos que luego Néstor nos va a contar un poquito esa interna entre los dos, serían incluso la primera fuerza con la suma de los dos grupos. Esto tenemos que matizarlo, pero bueno, las estimaciones nos dan eso, ¿no? Seguro tercera fuerza juntas, eso no hay ningún tipo de duda. Probablemente segunda fuerza, incluso algunas proyecciones les dan primera fuerza. No sé si quieres entrar ya de lleno, Néstor, pero es que es un tema que va a ser central, que va a modificar el equilibrio dentro de la institución europea, entre otras muchas cosas por la puerta que le abre y a la que empuja a los populares europeos. Efectivamente, bueno, a fin de cuentas, estábamos diciendo que estas elecciones al Parlamento Europeo son trascendentales porque plantean la primera opción tangible de que la coalición de gobierno, la coalición política que ha mantenido los equilibrios institucionales en la Unión Europea se quiebre por primera vez desde la fundación, ¿no? Bueno, más que desde la fundación, desde que se crea todo el andamiaje, ¿no? El Parlamento Europeo, la Comisión, con todas sus funciones y demás. Y esto tiene que ver con que el equilibrio existente actualmente ha sido siempre el que el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas, que eran ese bipartidismo europeo que confrontaba a nivel nacional, confronta a nivel europeo, pero que tenía, bueno, pues no me gusta el término establishment, ¿no? Pero en cierta manera, pues venían a ser los garantes de, salvaguardaban lo que eran los intereses básicos de Europa y el funcionamiento estructural. A eso se podía sumar una tercera familia, que sería Renew, los liberales. Y ese equilibrio, con mayor o con menor fuerza, con mayor o menor extensionamientos, ha existido siempre. Las elecciones europeas del 2014 se daban en un momento de contexto de crisis económica, que es el momento de esos populismos impugnatorios de Podemos, France Insoumise, Syriza, y bueno, pues tienen una irrupción importante, yo diría que sobre todo a nivel discursivo, pero en ningún momento se vean amenazados esos pilares de manera tan sustancial como yo creo que sí que lo ven ahora, porque todas las encuestas indican que las dos formaciones de extrema derecha, ICR, que es el grupo de los conservadores y los reformistas, y ID, que es Identidad y Democracia, ¿vale? ECR, conservadores y reformistas, ID, Identidad y Democracia, esos dos grupos de extrema derecha que existen, pues tienen posibilidades no solo de quedar como tercera fuerza, que eso parece indudable, teniendo en cuenta que van separados, ¿no? Que es bastante probable que ICR quede como tercera fuerza, sino que estamos hablando de que la suma de los dos partidos de derecha radical optan en suma, si es que formasen un único grupo, que no parece posible, o por lo menos ahora mismo no estamos en ese escenario, pues llegasen a tener el mayor número de escaños, ¿no? Y esto se ve muy bien con un fenómeno, me voy a tomar la libertad antes de meternos en lo concreto, ir a lo general, que es la dinámica de derechización, de iliberalismo, iliberalismo digo, no liberalismo, de iliberalismo y de inercias radicales que estamos viendo en Europa. Veía un fenómeno, yo que seguí las elecciones en Portugal y que me dolió no estar con vosotros analizándolo, que es que en el Alentejo, la zona donde el Partido Comunista Portugués se hizo fuerte, donde gobernó durante la Revolución dos Cravos, tuvo la mayor implantación, ¿no? Pues en el Alentejo, en las últimas elecciones, veíamos como la CDU quedaba por detrás en Évora, no en Setúbal, pero en Évora, en Veja, en muchas de las zonas del Alentejo, por detrás de Chega, de la formación de extrema derecha. Y ese fenómeno no es nuevo, es el fenómeno que tenemos en Italia, donde Fratelli d'Italia y antes la Lega, o sea, vamos a ver, el bastión del PC era el centro norte de Italia, no era el sur obrero, era el centro norte, ¿no? En el sur tenía mucha implantación, pero en el centro industrial italiano es donde ahora mismo está teniendo unos resultados muy importantes, por supuesto, el PD, pero donde hemos visto que muchos de los barrios obreros votan ahora a Meloni, o votaron a Berlusconi, o votaron a Salvini. Pero es que el ejemplo histórico que siempre se nos ha puesto es el de Alemania, donde la antigua Alemania del Este
vemos cómo, y de hecho es lo que pasó, que Alternativa por Alemania ganó las primeras elecciones totalmente, porque ahí hay un sistema de lista más votada, entonces vemos que se terminan formando grandes coaliciones para que no gobierne ese cordón sanitario que se lo ha hecho a la extrema derecha. Pues bueno, la primera elección local municipal que gana Alternativa por Alemania desde hace 6 años que venimos hablando fue en el este de Alemania, que es donde más implantación tiene. Entonces estamos viendo un fenómeno curioso donde la extrema derecha está ganando posiciones, no solo desde un punto de vista que es el análisis clásico de las capas liberales, capas medias, desencantadas. No, no, es que está teniendo implantación en zonas obreras. Y yo creo que estos 3 ejemplos son muy sintomáticos, y son recientes y son falsables. Que para los que venimos de la academia, pues es lo que nos diría, ¿no? Nuestro tutor, nuestro director, nuestro alumno. Bueno, pero calcúlame el chi. Pues no vamos a calcular el chi, pero vamos a ver que tú puedes ver que el este de Alemania se ha teñido de negro y antes era de rojo, que teníamos en el Alentejo el bastión del PCP y hemos visto como en muchas circunscripciones, en muchos en muchas freguesías que dicen allí a los municipios, ha quedado por delante, o lo vemos en Francia, ¿no? O lo vemos en Italia. Entonces, esa lógica de derechización máxima es muy significativa y yo creo que tiene que ver, en primer lugar, con esa antipolítica, ese momento antipolítico, ese momento de impugnación que diría la Clau también, ¿no? O sea, que hay momentos impugnatorios y constituyentes, ¿no? Y la virtud siempre es pasar de lo impugnatorio a lo constituyente, es decir, ser capaz de canalizar un hartazgo y darle una forma política en propositivo, ¿no? No sabemos si la extrema derecha será capaz de hacer eso, pero lo que desde luego está en el momento impugnatorio, está en el momento en el que está señalando con el dedo y está siendo capaz de capitalizar todo ese escenario de crisis. Y en estos últimos 5 años hemos hablado de la guerra de Ucrania, hemos hablado del COVID, y en todos esos elementos trascendentales no ha cojado ni una propuesta de paz por parte de la izquierda, ni ha cuajado una salida en clave solidaria de la pandemia, sino que los discursos que han salido reforzados de este ciclo de 5 años están siendo rearme europeo, atlantismo, vemos políticas muy proteccionistas y yo me atrevería a decir también que de austeridad, ¿no? Aunque ahí pues podemos hablar un poquito más de discusión porque es verdad que muchos de estos partidos no están gobernando, pero yo estoy seguro de que aplicarían políticas de austeridad, ¿no? Entonces, esta es la realidad que hay. Yo creo que quería hacer una primera disertación para aterrizar un poco en términos ideológicos lo que estamos viviendo y no sé cómo lo ves tú, que de hecho te dejo algunas votando, Edu. Yo que te conozco te dejo algunas votando. No, no, pero es que además es totalmente cierto y no me quiero salir mucho de Europa, ¿no? Pero es cierto que ese fenómeno de auge de las derechas radicales que observamos en Europa y observamos en América Latina al mismo tiempo, en simultáneo de hecho, en ambos casos coincide, evidentemente con diferencias enormes entre los dos casos, en que estas derechas radicales, fundadas sobre todo en la impugnación de lo existente y no tanto en la proposición de algo nuevo o de algo novedoso, más allá de las formas que ahí sí que tienden en realidad lo novedoso de estos movimientos de derecha radical o aquello por lo que se les considera políticos outsider a menudo es las formas, la capacidad de decir determinados discursos, de emplear determinado vocabulario, de tener o de llevar a cabo determinada estética y de presentarse en plataformas digitales, por ejemplo, poco comunes, ¿no? Más allá de que la propuesta, pues, en sí no es particularmente novedosa, no lo digo como algo negativo ni positivo, es que realmente no es una propuesta, es más bien una readaptación de cuestiones anteriores, ¿no? De cuestiones que ya han existido previamente. Pero sí que es cierto que lo que comparten estas derechas radicales, tanto en el continente europeo como en América Latina, es la capacidad de, a través de este sistema impugnatorio, de este discurso impugnatorio, llegar a capas, llegar a secciones, llegar tanto cuando digo secciones me refiero a secciones geográficas, me refiero a secciones de clase, a excepción de las secciones de, curiosamente, más, no me gusta decir identitarias, ¿no? Pero las secciones de las diversidades, las secciones de, por ejemplo, de las mujeres, todas esas capas que son la capa a la que empezó a interpelar en mayor medida la izquierda, por ejemplo, la izquierda socialista o los movimientos de las grandes coaliciones de izquierdas europeas a partir de la década de los 80. A esas capas en realidad la derecha radical no ha sido capaz por lo general de interpelarlo, pero lo que son las clases medias empobrecidas, o incluso sectores populares, esto sobre todo en América Latina y en algunos enclaves europeos como en Francia, es muy evidente que están calando ahí. Y eso sí que es, yo creo, vinculado con esta cuestión que comentábamos de los nuevos formatos digitales, de los nuevos formatos estéticos, de los nuevos formatos en términos de vocabulario. Ese está siendo el gran éxito, ¿no? Por así decirlo. De todas formas, Néstor, más allá de la introducción que has planteado, yo Perdona, quería... Sí, me gustaría añadir un solo sí, elemento a sí. lo que se estaba diciendo que tendría que ver solo con añadir el punto
de la migración también, que digo que Total. de todos los elementos definitorios que hay está como elemento transversal también, yo diría la defensa del orden en todo su sentido amplio, y no necesariamente la estructura política que hay, ¿no? No es que defiendan los estados-nación con su configuración constitucional contemporánea, ¿no? Que es la de los 70 y los 90 en la mayoría de Europa, sino que estamos hablando de esta idea de familia como elemento nuclear, de la religión, Sí. de preservar los equilibrios étnicos que existen dentro de los países. Y eso es importante, porque creo que lo comentabas tú y hay que reseñar el elemento identitario. Y yo lo asocio, y perdone, ya acabo con esta introducción, que yo creo que es el contexto desde un punto de vista antropológico y casi filosófico, ¿no? Si nos ponemos, con que estamos en un momento de transición geopolítica, que eso es evidente, nosotros lo hemos explicado mucho en todos nuestros libros y hemos intentado ponerlo de relieve. Y en este momento de transición, donde los pilares de Europa están temblando, porque estamos yendo hacia un horizonte desconocido, porque hay una globalización de los mercados, hay una globalización de las migraciones, hay una globalización de las ideologías en todos los sentidos, ¿no? Pues en ese sentido, vemos como en ese escenario se está dando una clave y muy identitaria en Europa y es lo que está consiguiendo calar. Yo diría que ese es el punto, ¿no? Y en esa globalización del mercado gana peso las tesis proteccionistas, en esa globalización de las migraciones gana peso las tesis nativistas, y yo creo que es un poco el enmarque, ¿no? El que me gustaría terminar de hacer. Sí, porque además todos estos movimientos en ambos continentes comparten el rechazo a lo que han representado lo que en cada uno de estos movimientos es considerado como la representación nacional de la izquierda. Y esto es muy, muy particular, por cierto. Bienvenidos ahí a los que llegáis de la raíz del abrazo del oso, gran podcast. Ya sabéis que alguna vez nos intercambiamos raids. Bueno, pues bienvenidos a los que venís de ahí. Y agradezco para agradecer a Miriam y a Almugos, que se habían suscrito hace unos minutos con Prime y se me había pasado por alto. Bueno, decía, si algo comparten estos movimientos de derecha radical impugnatoria, antiinstitucional en cierta medida en algunos casos en América Latina y en Europa, es el rechazo o la creación de un discurso en base al rechazo a todo aquello que represente lo que ellos definen como la izquierda nacional de gobierno. Y esto es muy particular porque es tan importante que modifica o hace que existan diferencias notables entre los distintos segmentos de las derechas radicales de país a país, incluso dentro de los propios continentes. Eh, y este factor explica en gran medida por qué cada derecha radical posee características compartidas, pero también características específicas. Cuando uno analiza las distintas derechas radicales en América Latina, se da cuenta de que aquellas que han triunfado, por lo general lo han hecho por ser la representación exactamente opuesta, o pretender ser discursivamente la representación exactamente opuesta de lo que ellos consideran que ha sido la izquierda revolucionaria o la izquierda socialista en sus distintos países. Porque cuando uno veía el discurso de Bolsonaro era fundamentalmente opuesto a aquello que supuestamente, según su discurso, había representado los gobiernos de Lula, que era no solo una mayor protección social a través del aparato del Estado, sino también una mayor inclusión, un intento de mayor inclusión política, por ejemplo, de los sectores o de la población negra brasileña, ¿no? O incluso de las diversidades en los grandes núcleos poblacionales de Brasil. En Argentina, la representación que ha tenido éxito de la derecha radical argentina no ha sido aquellas expresiones de derecha radical que existían hace muchísimos años, como por ejemplo la de Biondini, ¿no? Un nacionalismo ultraconservador, ultrarreligioso, sino aquella expresión que se mostraba opuesto radicalmente a lo que habían representado el peronismo y los gobiernos de los Kirchner, de lo que era la redistribución desde el Estado, el concepto permanente de campaña del peronismo del Estado presente. Con ese concepto, siempre Estado presente, tú ibas a comprar un supermercado y te salía el Estado te cuida, precios fijados por el Estado, todo el tiempo, ¿no? Y en Europa es un poco así. A mí esto me genera una cierta curiosidad, como cuando tú observas a Vox, observas a Chega, observas al Frente Nacional, bueno, ahora olvidar el nombre que ahora tiene un nuevo nombre, pero bueno, a la ultraderecha francesa. Observas, por ejemplo, Alternativa por Alemania. Observas, por ejemplo, a las derechas radicales italianas. En buena medida, todas ellas se definen en base a la oposición a lo que ha sido la izquierda de gobierno en sus países. Y eso a mí me parece que es un detalle decisivo. Pero bueno, no me quiero seguir enroscando, de todas formas, que tenemos preguntas. Y antes de ir a esas preguntas, Néstor,
Me gustaría, por dar una noción general a a la gente que nos esté viendo, que por cierto, muchas gracias ahí a Pachasco por esa suscripción, 6 meses aquí con nosotros en ese nivel 1. Así que nada, muchísimas gracias. Medio año ya te cambia el emblema de suscriptor. Voy a poner un momento, voy a proyectar, Néstor, un momento, una encuesta, una proyecciones de asientos del Parlamento Europeo, de lo que en teoría debería ser en 2024, más o menos, la distribución de esos escaños. Te dejo a ti una esquinita y así explicas un poco rápidamente qué significan todos estos grupos. Muchos de ellos, pues la gente va a saber rápidamente quiénes son, pero sobre todo para que podamos entender, entre otros, las diferencias entre las dos familias, las dos grandes familias de la derecha radical. Está ya en Estupendo. pantalla, vas a tardar unos segundos en verlo, pero bueno, puedes empezar porque tú ya te lo sabes de memoria. Aprovecho para agradecer a Miriam que preguntaba que hacía mucho que no me veía, intentando siempre que me permite el trabajo estar con vosotros, ya lo sabéis. Bueno, pues ahí tenéis una de las últimas proyecciones que hace Europelec, pero tenéis las de político y demás. El gran problema aquí con estas encuestas es que son agregadores de encuestas nacionales y hay siempre una variable que el voto nacional pues no tiene por qué ser el mismo con las elecciones europeas. De hecho, por ejemplo, en Portugal las elecciones europeas han llegado a tener participaciones del 30%, pero es que estamos hablando que en partes de Centro y Este Europa la participación en las europeas está por debajo del 30%, y eso hace que haya distorsiones con los resultados, ¿no? Pero bueno, quiero decir, hay por un lado ese margen de error y por otro segundo, pues que veis que hay un grupo gris muy grande en el extremo derecho de la pantalla que son, bueno, pues no inscritos y unaffiliated parties, que son partidos que no tienen una inscripción política claramente definida. Me paro un momento aquí porque son los dos elementos clave. Lo primero, las elecciones al Parlamento Europeo no son las elecciones nacionales, entonces es difícil por la dimensión, por la riqueza de los países, por los sistemas electorales, poder hacer una encuesta exacta, pero siempre son muy buenos termómetros. Entonces, como digo, pues siempre está esa primera distorsión que hay que tener en cuenta desde un punto de vista demoscópico. Y hay una segunda, que es, como digo, que las elecciones al Parlamento Europeo y el gran dinamismo que tiene la política europea hace que haya muchos partidos que a día de hoy no se puedan adscribir a ningún grupo claramente. Por ejemplo, Chega hasta ahora no ha tenido ningún eurodiputado. ¿Va a ir a ECR o va a ir a Identidad y Democracia? Pues bueno, eso, por ejemplo, es un punto importante, ¿no? ¿Dónde va a ir Chega? ¿No? Quiero decir, pues el caso de Chega pasa con otros tantos partidos de derecha radical y demás. Pero también sería el caso, por ejemplo, del Movimiento Cinque Stelle en Italia, que no se adscribió a ningún grupo, no se consiguió adscribir a ningún grupo en esta anterior legislatura y ahora suena que a lo mejor se va a los verdes o que a lo mejor se va con el grupo de la izquierda y demás. Bueno, entonces hay muchos interrogantes. Estas cifras no son absolutas, pero sí que muestran tendencias. Y como vais a ver, la tendencia que estamos viendo en pantalla, pues muestra que el grupo de la izquierda europea pasaría de 41 a 45. Yo soy de los que cree que podría ir incluso un poquito más arriba, ¿no? Y esto tendría que ver fundamentalmente con el crecimiento que está teniendo el Sinn Féin, aunque en Irlanda ya tenemos a varios representantes de izquierda que son independientes. Por otro lado, también el PTB en Bélgica. La France Insoumise igualará o mantendrá resultados y Alemania Francia es un país grande, entonces, aunque se mantengan y crezcan un poco, van a repartir algo más. Y luego, por otro lado, pues va a estar el tema de que en Alemania no sabemos si el movimiento de Sarah Wagnerten, como se pronuncie, va a ir al grupo de la izquierda. Los verdes sí que están en un claro retroceso. Los socialdemócratas parece que decrecen, pero bueno, hay que tener en cuenta que la proyección que se le da aquí son de 82 diputados, que sería un auténtico descalabro, es la gran crisis de la socialdemocracia. Para que os hagáis una idea, las elecciones de 2019 o las imágenes estas de la gran familia socialdemócrata europea que salía Matteo Renzi, con Antonio Costa, con Pedro Sánchez, ¿no? Esa Europa mediterránea socialdemócrata se ha diluido. En Portugal acaba de salir Antonio Costa del poder, ¿no? Los liberales también están en una crisis y aquí ya entramos en las derechas, ¿no? Vemos al IPP que crece en hasta 21 escaños, lo cual es el mayor crecimiento absoluto, según esta proyección, y tiene que ver con el crecimiento que experimentan pues, las grandes derechas tradicionales que tenemos en algunos países, como por ejemplo España, que las elecciones del 2019 para el PP fueron una auténtica debacle. Y también con la CDU alemana, que va a mantener el tipo, etcétera, etcétera. Pero es que si nos metemos ya y vemos los crecimientos que hay de 15, de 19 eurodiputados de las derechas radicales, pues nos quedamos un poco asustados. Vamos a ir primero con ECR. ECR, que es, como digo, el grupo de conservadores y reformistas, era un grupo que normalmente se le asociaba al euroescepticismo como elemento fundamental, mucha diferencia, y durante mucho tiempo pues agrupaba a la extrema derecha porque no había ninguna gran diferencia. En ese grupo, el partido fundamental es Ley y Justicia de Polonia. Bueno, pues Ley y Justicia de Polonia tiene una perspectiva de mantener el resultado, quizá empeorar un poco porque tenía el 50% del voto. Entonces, para que os hagáis una idea, ese resultado es muy bueno porque Ley y Justicia en Polonia, partido gobierno, está dentro.
Pero luego tenemos a otros partidos como puede ser el Partido Democrático Cívico de República Checa, es la extrema derecha checa, que también está creciendo. Tenemos el partido, la Nueva Alianza Flamenca, que está creciendo aquí en Flandes, en Bélgica, de manera espectacular, y va a ser la primera fuerza en Flandes. Tenemos a Vox, que mejorará previsiblemente sus resultados. Y luego tenemos otros partidos como va a ser Fratelli d'Italia, que es el otro gran elemento, que en las elecciones del 2019 tuvo un resultado discreto y ahora va a arrasar. Entonces ya simplemente os estoy enumerando partidos que tienen representación y que esperan a mantenerse o a igualar. Y entramos con los que son menos conocidos, pero que también seguramente mejoren. Claro, si yo os digo los hermanos finlandeses, pues alguno dirá, bueno, pues no los conozco. Pues los hermanos finlandeses quedaron como primera fuerza, están como primera fuerza en muchas de las encuestas de Finlandia. Si os digo los partidos de Alianza Nacional en Letonia, que estuvieron como segunda o tercera fuerza y en algunas encuestas aparecen como primera, pues ahí lo tenemos. Entonces, ahí tendríamos un primer grupo que ya sin añadir posibles potenciales miembros, como sería Sega, fundamentalmente Sega, simplemente por el crecimiento que va a tener Giorgia Meloni en Italia, el mantenimiento que va a tener Ley y Justicia en Polonia y el crecimiento que va a haber en República Checa y en los países bálticos y en Bélgica con Nueva Alianza Flamenca, ya se disparan. Ya estaríamos hablando de un grupo de en torno a 80, es decir, igualado casi con S&D. Y si nos vamos a Identidad y Democracia, que sería el otro partido de derecha radical, nos encontramos como el Freedom Party of Austria, el FPO, está como primera fuerza en las encuestas. En Bélgica tienen el Flemish Interest, también en Flandes, y tanto Flemish Interest como el VPO, los dos partidos de derecha nacionalista flamenca, están creciendo. Pero bueno, estos dos partidos que dices tú, bueno, no lo conozco tanto. Bueno, es que está Alternativa por Alemania, que está en la última encuesta que se ha publicado hoy en un 30% del voto. Alemania reparte 80 eurodiputados, ¿vale? Uy, digo 80, yo reparte yo creo 90 y pico. Bueno, es que de 90 y pico diputados, tener el 30% quiere decir que tienes 30 eurodiputados. Es decir, van a ser primera fuerza en Alemania. Y la Lega en Italia se va a mantener. Entonces, ya solo con esos datos, añadiendo otros partidos importantes que hay, como son fundamentalmente el Rassemblement National, el Marine Le Pen, Alternativa por Alemania, la Liga y, en último caso, yo también mencionaría en este grupo al Partido Conservador de Estonia, que está muy fuerte en las encuestas, pues tenemos a partidos que están optando a ganar en casi todos los países. El FPO en Austria. Las derechas radicales en Bélgica, una está en ECR y otra está en IT, que es Flemish Interest. En República Checa, las derechas escépticas, que también están por ganar las elecciones. En Estonia, Letonia y Lituania están en primera, segunda o tercera posición. En Francia, Marine Le Pen, primera fuerza. En Alemania, Alternativa por Alemania, primera fuerza. En Italia, la Liga de Salvini junto con Fratelli d'Italia, que está en ICR, primera fuerza. Sigo. En España, Vox como tercera. En Portugal, como tercera también, con Sega. Y en Polonia, como primera. A esto faltaría sumar un gran melón que hay en la familia de la derecha radical, que sería el Fidesz de Hungría, que fue expulsado del Partido Popular Europeo, hasta ahora se ha mantenido en los no adscritos y es previsible que ingrese en las filas de ECR, salvo que el Partido Popular Europeo se deshiciese de sus palabras. Voy a poner un último ejemplo antes de dar paso a las preguntas, que es que dentro de estos crecimientos que he querido ir partido por partido, grupo por grupo, para que veáis los crecimientos que hay un elemento diferencial, porque vamos a decir, ¿cuál es la diferencia? Pues no está muy clara, porque fundamentalmente podríamos decir que Identidad y Democracia era el partido que cogió, por ejemplo, mucho el elemento de la inmigración, del reemplazo generacional, esas ultraderechas radicales que eran muy identitarias, y ECR era más el euroescéptico. ECR, por ejemplo, tuvo como gran partido durante mucho tiempo a los Tories británicos, ¿no? Que tenían ese escepticismo hacia la Unión Europea y eran derechas muy conservadoras y demás. Pero como digo, pues poco a poco se han ido desdibujando los límites. Y para que os hagáis una idea, el partido de los finlandeses, que os comentaba antes que ya no me acuerdo si ganó o quedó segundo en las elecciones de Finlandia del 2023, pasó de Identidad y Democracia a ECR. ¿Por qué se fue? Fundamentalmente por la posición de Ucrania. Porque entendían que ECR tenía una posición clara, nítida, muy definida, y entendían que Identidad y Democracia no la tenía tanto. Entonces, ese podría ser un punto clave, pero al final los dos han terminado defendiendo el atlantismo. Es verdad que, por ejemplo, ECR defiende el atlantismo y la OTAN y Estados Unidos como un aliado claro, con muchísima más claridad. Y en el otro lado teníamos en Identidad y Democracia esas derechas
radicales completamente irreverentes, que no tenían posiciones de poder en sus países, que eran completamente impugnatorias, porque su posición, desde un punto de vista demoscópico, se lo permitía. Pero como digo, poco a poco, cuando has ido creciendo y entonces, claro, tú eres IDE y tienes un discurso anti-inmigración y tienes un discurso claramente impugnatorio y no estás gobernando y tal, pues bueno, lo tienes. Pero cuando tienes dentro ahora a la Lega y a la Asamblea Nacional de Marine Le Pen, ya no eres esa caricatura. Eres una derecha radical que ya ha empezado a asumir unas condiciones de gobierno que se aspira a tenerlas. Entonces, en el pragmatismo se están encontrando, no porque se estén moderando, sino porque han encontrado puntos de consenso suficientes, como puede ser endurecer la política migratoria, como puede ser enmendar todos los derechos sociales que tienen que ver con el feminismo, con las minorías étnicas, que tienen que ver con la libertad sexual, con los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que tiene que ver con un proteccionismo desde un punto de vista económico. Y entonces, bueno, pues es verdad que pueden renunciar a algunos elementos como salida y ruptura de la Unión Europea, que no lo van a llevar como el elemento principal y súper identificativo, nadie lo plantea, ¿no? O sea, quiero decir, ni el Fidesz ni Ley y Justicia te dicen eso, ¿no? O sea, dicen que las élites europeas son su enemigo, pero no abogan abiertamente por la ruptura con la Unión Europea. Pero, bueno, pues en ese pragmatismo, como digo, han encontrado una zona de consenso que aplica su agenda en gran medida, que son, pues, contrario a la inmigración, defensa de la familia como elemento nuclear, defensa de la religión, que es el catolicismo, bien sea protestante, bien sea ortodoxo, bien sea católico, defensa también del producto nacional, de la exacerbación del nacionalismo y impugnación a todos los derechos de tercera y de cuarta generación, ¿no? Esos derechos sociales y demás. Entonces, ese es el elemento, el esquema que hay. Y como digo, las diferencias, en mi opinión, se han ido limando. Y yo diría que antes de 2021, antes de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania, 2021, 2020, 2021, principios de 2022, fue el momento en el que menos diferencia hubo entre ambas partes. Y solo hubo dos elementos que generaron tensión, que fue por un lado la guerra de Ucrania, que como digo, en Identidad y Democracia están los partidos que desde un punto de vista geopolítico pasaban del otanismo, del aldantismo y tenían un perfil más propio. Y en segundo lugar, Italia. Porque cuando hubo un momento en el que la Lega de Italia y Fratelli d'Italia y los hermanos de Italia competían electoralmente. Entonces, cuando Salvini y Meloni competían, hacían imposible poder ser cabeza de sus respectivos grupos. Porque en el resto de los casos hay un único partido, ¿no? Está el PiS en Polonia, está Vox en España, está Chega en Portugal, está tal. Bueno, pues salvo en el caso de Bélgica y de Italia, no hay dos grandes partidos de derechas radicales. La disputa interna también ha marcado distancias entre ellos. Teníamos, Néstor, alguna que otra pregunta. A ver, te las condenso. Hay una que se ha repetido en distintas formas, entonces yo te la tiro de una forma un poquito más general, que es básicamente si podría resumir los distintos partidos tanto del grueso de España, de todo el Estado español, como los distintos partidos o soberanistas, regionalistas o independentistas, y tenemos más o menos un mapa de en qué grupo se encuentra cada uno de esos partidos. Lo digo para pues muchas de las personas que estén viendo y que han hecho estas preguntas, que lógicamente por inercia pues piensan la política europea también desde el prisma de la política española para que puedan ubicar un poquito entender un poquito mejor esos grupos. Sí, desde el punto de vista de la política española hay un único elemento que no entendemos bien, que sería, por ejemplo, el de qué diferencia hay entre ECR y ID, qué diferencia hay entre ECR e Identidad y Democracia. Bueno, Vox pertenece a ECR, que podríamos decir que es la derecha menos radical de las dos radicales, ¿vale? Entonces, está en el grupo que forma, pues, ya os he dicho, Ley y Justicia en Polonia, los partidos de extrema derecha de las repúblicas bálticas y demás, ¿vale? Ahí estaría Vox. El PSOE se encuentra en S&D, el Partido Popular se encuentra en el IPP, hasta ahí todo muy fácil. Ciudadanos se encontraba en Renew, también se encuentra en Renew el PNV, es decir, esa familia liberal que para que os hagáis una idea, ¿en qué punto estarían en común Ciudadanos y el PNV? Pues en materia económica y no en todo, ¿no? Pero en las familias políticas europeas son más amplias. Y luego ya empezamos con las particularidades. El espacio político que representaba Unidas Podemos estaba dividido. Por un lado, Podemos e Izquierda Unida están inscritos en el grupo de Left, el Parlamento Europeo, pero los comunes de Cataluña están inscritos en el Partido Verde. Sumar ya ha dicho que también va a tener una representación en el Partido Verde. Y lo que nos quedaría serían los partidos nacionalistas, como sería, por ejemplo, fundamentalmente Bildu, que es la excepción porque Bildu es el único partido nacionalista que no se va a la Alianza Libre Europea, que es ese grupo verde que veis ahí es Green Shefa.
Greens y European Free Alliance. Bueno, pues son los verdes con una coalición de partidos nacionalistas. Esos partidos nacionalistas están Esquerra Republicana y el BNG de España y pertenecen en una coalición al Grupo Verde. Pero Bildu, en vez de ir al Grupo Verde por inercia, se fue al Grupo de la Izquierda y antepuso la cuestión más ideológica a la cuestión más nacional. Los otros dos grupos, Esquerra Republicana de Cataluña y el BNG, se fueron a los verdes. Entonces, ese sería un poco el mapa. Vale, y teníamos ya más preguntas más concretas. Nos piden, entre otros mismos, si podemos profundizar un poquito en la cuestión del partido, de referencias o partidos en España o en otros países que pudieran ser similares a ese Partido Verde alemán, que también nos da pie, ¿no?, a explicar lo que es ese bloque verde que has dicho que estaba en cierta medida en descenso. También nos Hmm. pregunta, por ejemplo, Cortacésped, en particular por la derecha catalana, por Junts. Nos Hmm. preguntan también por la posición que las distintas derechas europeas, que esto habría que matizar casi, casi, incluso en términos nacionales, podrían tener en relación a una hipotética, a la guerra en Ucrania o a la... Esta retórica, si estaría más cerca de la retórica de Macron actual o de una búsqueda de negociación con Rusia. Son varias ideas, ¿no?, que te pongo encima de la mesa, pero para que podamos ir analizando. Bueno, el caso de Junts está marcado por el tema fundamental de que llega Puigdemont tras todo el tema del proceso como candidato y entonces va a no inscritos, porque la familia natural que tendría Puigdemont sería el Partido Popular Europeo. Yo me atrevería a decir que en cierto punto a mí me recuerda un poco a los Tories en cierto momento, ¿no? Es una derecha muy de derecha, pero que básicamente como es impugnatoria en términos nacionales, pues en vez de irse con el EPP, que es el partido de orden, y no puedes compartir grupo con el PP, ¿no? Porque en un momento en el que la contradicción nacional es tan grande, pues no es como el PNV y Ciudadanos, ¿no? Que ahí no les pesará tanto. Pues el espacio natural sería o Renew o el Partido Popular. Pero para que os hagáis una idea, se fueron a los no inscritos, es decir, como a lo que sería el grupo mixto, y la eurodiputada que le hace de anfitriona es una eurodiputada de la ultraderecha flamenca, concretamente de la Nueva Alianza Flamenca, que es un partido yo podría decir que es el más fuerte en Flandes y es el más abiertamente nacionalista independentista, pero es claramente racista. O sea, se construye todo contra la migración turca que hay, la migración árabe que llegó en los 70 y los 80. O sea, para que os hagáis una idea, Junts entró en la mano del Parlamento Europeo de estos grupos de extrema derecha. Por lo menos en las primeras imágenes, las simbólicas, quienes la cogieron a Puigdemont cuando se fue a Bruselas, fue ese. Y luego el Partido Verde Europeo tiene una peculiaridad, porque los verdes alemanes tienen una política que es difícil de diferenciar de los liberales en muchos casos, pero a veces incluso yo me atrevería a decir que de la derecha en algunos aspectos, como tiene que ser la defensa del atlantismo, que es que son más atlantistas que los socialdemócratas en muchos casos. Y los verdes alemanes, que son el principal partido del Grupo Verde, los presidentes, el Spitzenkandidat, todos son del partido alemán, del Partido Verde Alemán, pues tiene una posición con respecto a la guerra de Ucrania, con respecto a todo el tema de migración, pues muy conservadores. Y luego te encuentras con que hay otros grupos, como sería, por ejemplo, la sección de Equo, o de, ya digo, de rebote Esquerra o el BNG, aunque Esquerra y BNG vienen de esa alianza libre, ¿no? Que es un pacto que hacen entre verdes y alianza libre y demás. Entonces es difícil de encontrar. A primera vista, yo diría que Sumar, que es el espacio que se enmarcará en los verdes europeos, no tiene una semejanza clara con los verdes alemanes. Lo que pasa que, bueno, pues son equilibrios que se hacen, son nuevos horizontes que se quieren dibujar de tomar una distancia con la izquierda tradicional, porque es una marca que ya no es sexy para mucha gente, ¿no? Y entonces yo creo que entra un poco esa lógica más de, bueno, pues nuevos horizontes verdes, porque realmente lo que está siendo el Grupo Verde hoy es un grupo muy fragmentado, muy dividido y que tiene un liderazgo que está marcadamente alineado con todo el tema que tiene que ver, pues bueno, una línea muy escéptica con la inmigración, no es que sean refugees welcome, que podría ser los partidos de derecha progresista de mucha parte de Europa y demás. Entonces, están en una crisis de identidad importante, muy gorda, y se espera que muchos de los partidos que están ahora mismo en el Grupo Verde, pues se pudieran incluso ir de ese grupo, ¿no? Supongo solo un ejemplo, que es que, para que os hagáis una idea, en el Grupo Verde, si yo os digo, el Partido Animalista de Países Bajos, ¿dónde ha ido? Que el Partido Animalista tiene un diputado. O el eurodiputado animalista alemán, que sacó un eurodiputado animalista de Alemania, ¿dónde se han ido? Pues no se fueron a los verdes, se fueron al Partido de la Izquierda. Entonces, para que veáis que es más complejo, ¿no? Todo eso.
Bueno, tenemos alguna preguntita más. Aprovecho antes de nada para recordaros que tenemos ahí esa meta, gracias a los que nos estáis ahora siguiendo, que habéis llegado aquí de nuevas. Ya sabéis que tenemos la meta de los 580, que podéis hacer posible el trabajo que hacemos aquí en Twitch suscribiéndoos a nuestro canal. Ya sabéis que las suscripciones con Amazon Prime son totalmente gratuitas. Si estás suscrito a Amazon Prime, puedes darle a suscribirse. Ahí vinculas con tu cuenta de Prime, te sale totalmente gratis y a nosotros nos ayudas un montón. Y si no, también puedes ayudarnos con las suscripciones de pago, que esas son las que más nos ayudan porque no solo nos aportan económicamente, sino que además nos dan una serie de puntos para que Twitch nos mejore la relación que tenemos, digamos, porcentualmente con la plataforma, ¿no? Entonces, pues si quieres aportar tu granito de arena aquí en Twitch al trabajo que hace Descifrando la Guerra, que estamos aquí, ya sabéis, todos los días a las 9 de la noche, sin excepción, pues lo podéis hacer a través de esas suscripciones. Y además ya sabéis que los que estáis suscritos aquí en el canal podéis acceder a los directos exclusivos que hacemos generalmente los viernes al mediodía, en los que, pues bueno, charlamos con vosotros, respondemos algunas preguntas y tal. Y yo creo que es interesante, es una buena forma de apoyar pues a un medio independiente como es Descifrando la Guerra, que pues en tanto no dependemos ni de entidades internacionales, ni de estados, ni de partidos políticos, ni de nadie que pudiera condicionarnos, pues podemos contaros las cosas con la independencia que nos caracteriza. ¿De acuerdo? Y también podéis encontrar en el QR que veis en pantalla y en el link que veis ahora mismo, ahí está, ahí lo tenéis en el chat, las suscripciones en la página web con los distintos planes. Ya sabéis que son varios, que os incluyen contenido exclusivo como la newsletter semanal, los artículos exclusivos o los seminarios que hacemos cada 2, 3 meses, que es un contenido muy interesante, más en profundidad incluso de lo que hacemos aquí en Twitch y con el que además apoyáis a la estructura general del proyecto Descifrando la Guerra. Así que nada, muchas gracias a Muspay por renovar su suscripción con Prime, 4 meses aquí con nosotros. Ya sabéis que en Prime hay que renovar manualmente, es decir, que si te suscribiste hace unas semanas o unos meses, recuerda comprobar que sigues suscrito porque si no si no has renovado en estas semanas, se ha perdido la suscripción, pero es tan fácil como que vuelvas ahí a darle la suscripción y sigue siendo gratuito. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo y volvemos ahora sí con las preguntas. Pues mira, por ejemplo, Néstor nos preguntaba la Breitor que qué grupos se oponen ahora mismo a lo que sería la línea otanista o de algunos sectores más pro OTAN que estarían apoyando intervenir directamente en Ucrania. ¿Cuáles serían los partidos o los bloques que estarían opuestos a esta dinámica? Bueno, en casi todo en la política europea siempre termina, no podemos hablar de bloques homogéneos porque ahí el factor nacional pesa mucho. Podemos decir que claramente los países bálticos eran los que perciben una mayor amenaza con el tema de Rusia y han tenido las posiciones más beligerantes, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania. Podemos hablar también del caso de Polonia. Luego tenemos peculiaridades como son Serbia, que no es miembro de la Unión Europea, o Hungría, que no tiene una gran distancia geográfica. No tiene mayor distancia geográfica que Alemania y Alemania, por ejemplo, tiene una posición ahora mismo más vehemente, ¿no? Bueno, Alemania es verdad que ha frenado, pero quiero decir, pues Serbia tiene una connivencia importante y geográficamente está cerca y Hungría, pues ya hemos visto cómo se mantiene ese equilibrio. Entonces, habría que matizar, pero fundamentalmente en los partidos los partidos, yo me atrevería a decir que no hay una diferencia tanto de grupos políticos como de zonas. Los partidos nórdicos, incluso la izquierda nórdica, ha defendido el ingreso a la OTAN en muchos casos. La izquierda nórdica finlandesa no se ha opuesto al ingreso de Finlandia a la OTAN. Entonces, yo diría que evidentemente las derechas radicales no han salido defendiendo tan abiertamente a Putin. Yo diría que todos han tomado diferencias, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, mucho de que bueno, Berlusconi tenía cierta connivencia con Rusia, de que Vox tenía vínculos con Rusia. Bueno, la verdad que ninguno está abiertamente defendiendo eso y demás. Yo diría que la oposición clara es marginal y no es muy significativa, no es muy representativa y está en el grupo de la izquierda europea. Hay algunas excepciones y algunos casos interesantes en los grupos de los no inscritos, ¿no? El caso del movimiento Cinque Stelle, por ejemplo, en Italia, que está manteniendo posiciones como muy de defensa de la diplomacia, pero incluso dentro del grupo de la izquierda vemos como hay formaciones que tienen que ver con una adscripción regional nórdica, como son la derecha finlandesa, la izquierda finlandesa, la izquierda alemana o la izquierda sueca o danesa, que tienen posiciones que, bueno, que evidentemente no abogan por ir a la guerra, pero que no son críticos con la posición general que está manteniendo la Unión Europea, no son muy críticos con las sanciones.
Luego yo creo que hay dentro de la familia de la izquierda, dentro de los grupos que forman la izquierda europea, grupos que sí que están teniendo una posición más abiertamente de impugnación de lo que está pasando, que sería la antigua familia de los comunistas y de las primeras formaciones postcomunistas que se dan en los años 80, que sería el PCP en Portugal, que sería el PC e Izquierda Unida en España, que sería aquel en Chipre, aunque aquel mucho menos, que sería el PTB, que es más de nuevo cuño en Bélgica. Y eso sí que tiene una posición. Hay diputados independientes de Irlanda que también tienen posicionamientos muy fuertes y demás. Pero bueno, quienes más ganas tienen de ir a la confrontación son claramente el PiS en Polonia y los partidos de extrema derecha bálticos. Pero como digo, habría que matizar, no es que sea ECR o Identidad y Democracia. Se ha asociado históricamente, por sintetizar, Identidad y Democracia a que tenían una posición más tibia con Rusia, y eso yo lo creo. Creo que tiene una posición más tibia, aunque, por ejemplo, la llegada al poder de la Liga en Italia ha hecho que yo creo que se haya moderado un poco, ¿no? Pero bueno, es verdad que Alternativa por Alemania es crítica, ¿no? Con toda esa línea, no defiende abiertamente que el fin de las sanciones a Rusia. Entonces tendríamos Identidad y Democracia y el grupo de la izquierda. A los extremos se tocan, pues no, es muy distinto. O sea, tiene unas peculiaridades muy distintas, el discurso como se articula es muy distinto, pero yo diría que Identidad y Democracia ha sido el grupo que dentro del espacio de la derecha, del Partido Popular Europeo, de CR y de ID, se ha mantenido con menos diferencias. Repito que los hermanos finlandeses que fueron primera o segunda fuerza, no me acuerdo, en las elecciones del año pasado, se fueron de Identidad y Democracia a ECR por la cuestión de Ucrania, fundamentalmente. Pero Identidad y Democracia no es que se esté poniendo de perfil, es que bueno, está teniendo una posición menos contundente, menos vehemente, y luego dentro del grupo de la izquierda lo mismo. Hay una defensa más abierta de la diplomacia, buscar una salida negociada y demás, y listo. Y luego, pues es cierto que los liberales, Renew, no es que estén en contra de la guerra, pero sí que han sido un contrapeso a las posiciones más belicistas. ¿Por qué? Pues bueno, fundamentalmente porque está dentro el partido de Macron. Y Macron tiene un peso, Francia tiene un peso igual que la tiene Alemania, muy significativo. Entonces, tanto el Partido Popular Europeo como los liberales, como los socialdemócratas, por estar en las posiciones de gobierno, han tenido posiciones contenidas, siempre alineadas con la OTAN, siempre alineadas con las sanciones, pero bueno, pues han sido un poco el dique de contención para frenar a las posiciones de las derechas radicales de las repúblicas bálticas y para frenar a las extremas derechas de estas regiones que son las que estaban pidiendo abiertamente una participación más directa. Vamos con alguna preguntita más. Os recordamos, que no lo hemos comentado, por cierto, que en un ratito enseguida vendrá nuestro compañero José, ya sabéis, nuestro experto en crimen organizado, en la lucha contra el crimen organizado, que tendremos que hablar del caso Metástasis. Tiene bastantes cuestiones que explicarnos, ha estado indagando bastante al respecto en los últimos tiempos, así que en un ratito vamos con ese tema, ¿eh? Pero de momento vamos a seguir aquí con las elecciones europeas, que estos aportes que nos está haciendo aquí Néstor, bueno, interesantísimos, sobre todo porque el mapa general de las elecciones europeas es muy importante que lo tengamos en mente ya permanentemente, porque cada semana que pasa estamos más cerca evidentemente. Esas elecciones están a la vuelta de la esquina y van a reconfigurar, ¿no? Seguramente los equilibrios europeos. Hay una cuestión que ha sobrevolado el chat, Néstor, que al principio lo hemos comentado, pero que a mí me parece muy importante que la analices un poquito en profundidad, ¿no? Que es el cambio de postura de los distintos partidos populares a nivel nacional que posibilitaría ese gran acuerdo del que se ha hablado, ese posible gran acuerdo entre la derecha de los populares con los dos grupos de la derecha radical europea, que si ese pacto efectivamente tuviera lugar a posteriori de las elecciones, sí podríamos hablar de la consolidación de una nueva etapa en el equilibrio europeo, ¿no? Mm, mm. Bueno, totalmente. Yo creo, y yo lo decía muchas veces, que las victorias que nos han dado en términos electorales de Le Pen en Francia sí que se han dado a nivel discursivo y han creado marcos. Y en política la creación de marcos es fundamental, en política y en todo. O sea, cuando hablamos ahora del rearme de Europa, que es un tema que ya tratasteis en los últimos directos, no me meto. Pero la cuestión del rearme no es porque mañana empiece la guerra, pero es que es necesario crear un marco que dé una percepción de riesgo, que dé una percepción de riesgo inminente de confrontación armada y demás, y que solo así se puede legitimar la política de rearme y de refuerzo de la OTAN, que es lo que hay. Pues lo mismo pasa con los partidos populares europeos, con el IPP, con la familia conservadora tradicional, que aunque las extremas derechas no les hayan desbancado hasta ahora en el poder, salvo en el caso de Italia, y ni siquiera la derecha tradicional tenía mucho peso, ¿no? Desde que los democristianos colapsaron.
Bueno, pues, ¿qué pasa? Que hay muchos elementos discursivos que han comprado. Entonces, te encuentras con que hay partidos de la derecha en el Partido Popular Europeo, como era, por ejemplo, Fidesz en Hungría, que es que son difíciles de diferenciar de otros partidos que tienen una inscripción a otro grupo parlamentario. Entonces, eso tiene que ver con la creación de marcos. Y esa creación de marcos se ve muy claramente, en mi opinión, en dos aspectos fundamentales. El primero es el tema de la migración. Han conseguido las derechas radicales posicionar el tema de la migración y que el Partido Popular Europeo esté defendiendo unas políticas migratorias muy agresivas, tanto en posiciones de gobierno nacionales como cuando va a la Unión Europea a debatir de estos temas. Y yo diría que el otro, que va la gente a decir, va, eso es una tontería. Es una tontería, pero es sintomático del cambio de discurso. Fue, por ejemplo, que se aprobó hace, no sé, 5 o 6 meses, no me acuerdo, la ley para la restauración de la naturaleza. Y la ley para la restauración de la naturaleza se aprobó a pesar de los votos en contra del Partido Popular Europeo, que votó en bloque con todo Identidad y Democracia, ECR y demás. Y venía a ser un poco esa lógica de la Agenda 2030, de que el ecologismo se nos ha ido de las manos y está poniendo en riesgo nuestro modelo productivo. Entonces, en definitiva, representaba esa lógica de que la derecha tradicional empieza a ser impugnatoria porque le están obligando a ser impugnatoria en cierto medida. Y entonces te encuentras con que, bueno, pues esa impugnación del feminismo, esa relativización de los derechos de cuarta ola, pues tienen que ver con la creación de marcos por parte de la extrema derecha. Claro, me dice alguien, perdón, en el chat, que algunos diputados votaron. Pues claro que sí. Algunos diputados votan casi siempre. Ya digo, es muy difícil ver votos enteros de bloque, pero podríamos resumirlo en eso, en que el Partido Popular Europeo se dificultó y torpedeó todo el proceso de la ley de la restauración de la naturaleza. Y de fondo lo que tiene que ver es con que cómo ideológicamente esta idea del ecologismo, esta idea de los derechos de cuarta ola, empiezan a ser cuestionados abiertamente. Claro, que ese de hecho es el gran triunfo probablemente de las derechas radicales en los últimos tiempos. No solo su propio triunfo en términos de crecimiento electoral, que por supuesto es el gran protagonista, sino sobre todo el haber sido capaz de mover el amperímetro de lo que son los partidos de la derecha tradicional europea. De la derecha de los democristianos, de los liberales europeos, de los conservadores europeos. Lo que se habla tan a menudo, ¿no? La inclinación hacia un lado o hacia el otro del tablero, que pasa en las dos direcciones. Pero que en este caso es evidente, ¿no? Y que esa lógica del cordón sanitario, bueno, vamos a ver, por ejemplo, si se conserva en Portugal. El otro día en el directo que hicimos al respecto, me acuerdo que lo charlaba con Manu y nosotros teníamos dudas en un momento, en un primer momento, de que la retórica del cordón sanitario, que efectivamente eh, la derecha conservadora, la derecha tradicional portuguesa había sostenido. Vamos a ver si en el marco de unas negociaciones que van a ser muy difíciles para sostener un gobierno a dos bandas, con negociaciones a la vez con Chega y con el Partido Socialdemócrata, con el Partido Socialista, pues quizás no lo sostiene y efectivamente se le termina la retórica del cordón sanitario, como se ha terminado esa retórica en numerosos países europeos. Y esa es una conquista de las derechas radicales europeas, el fin o el decaimiento general de la lógica del cordón sanitario, cada vez más débil, más marginal esa posición política. Al final es que el IPP y los socialdemócratas, los populares y los socialdemócratas son los pilares sobre los que se construye los Estados-nación europeos. Son los partidos de orden. Que me podría hacer alguien un análisis. No, el partido de orden es hasta la izquierda radical que por no tener un cuestionamiento estructural termina legitimando el sistema. Sí, pero vamos a ir a lo sustancial, vamos a meternos. Son el partido de orden. Y entonces, yo decía, en 2014 empezaba mi análisis hace una hora, mira lo que hablo, diciendo que la izquierda radical en 2014 fue disruptiva en el contexto de crisis y entonces es cuando aparece la France Insoumise, Syriza, Podemos y demás. El PSOE había pactado en 2011 la reforma del artículo 135 de la Constitución que anteponía el pago de la deuda, no es exactamente así, pero venían de poner el pago de la deuda a otras cuestiones. Este Partido Socialista han pasado 10 años y en 10 años Pedro Sánchez parece aquí el salvador de la izquierda mundial, un baluarte y un este de los derechos. Eso solo se entiende, que tampoco es eso, Pedro Sánchez, por cierto, hago el aporte. Eso solo se entiende porque hay un proceso en el que la izquierda cuestiona y entonces obliga a mover el tablero. Porque el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas son prestidigitadores. Y los dos han mantenido el equilibrio institucional. Ninguno de los dos ha roto ni los equilibrios constitucionales en su país ni los equilibrios europeos. Pero ha habido un proceso en el que se les ha estirado y en muy pocos casos han mantenido las posiciones, sino que han terminado comprando ciertos elementos. Digo esto de Podemos porque yo creo que se puede entender mejor en España, pero como todo lo personal siempre se debate más, habrá alguien que me diga, pues no estoy de acuerdo. Bueno,
Me da igual. Tu opinión la podemos discutir un día con calma, pero yo creo que es representativo y que puede ser un buen ejemplo. ¿Por qué Macron, que ni siquiera es derecha tradicional, ha terminado comprando un plan migratorio durísimo? Porque Le Pen había hecho de la migración, del reemplazo generacional, Eric Zemmour y toda esta gente su bandera fundamental. Y entonces tenemos una derecha tradicional a unos liberales en Francia que han terminado comprando el marco. La CDU se ve obligada a aplicar políticas muy marcadamente de derechas porque la alternativa por Alemania le está comiendo la testa. Entonces, claro, hay un cambio de marcos, efectivamente. Bueno, vamos con alguna última pregunta, Néstor, si te parece, antes ya de pasar con el bloque de Ecuador Sí. que vamos a hacer con José. Pero bueno, mira, pues es que hay muchas preguntas, ¿no? Con respecto al partido de los verdaderos finlandeses, con respecto a el peso electoral que tiene o las consecuencias electorales que tiene el discurso del riesgo de la guerra. Nos preguntan también, a ver que soy un poquito más arriba. Eh, Vamos a ver. Bueno, de momento yo destacaría eso. Nos preguntan también qué pasó con la extrema derecha, con la derecha radical griega, después de Amanecer Dorado, que hubo transformaciones importantes. Es cierto que eso se quedó un poco... no lo hemos comentado muy en profundidad, pero también fue un caso paradigmático. Te dejo esas preguntas, ahí encima de la mesa. Sí, bueno, Gracias, por cierto, a Cuompas por renovar su sub. 26 meses ya con nosotros, más de 2 años. Bueno, muchísimas gracias, Cuompas, por esa sub ya permanente que tienes con nosotros en nivel 1, además que son de las que más nos ayudan. Así que ahora sí, Néstor. sí, no, gracias a la gente que agradecía el análisis y demás, que siempre se agradece y gusta leer, ¿no? Que la gente lo ponga en valor. Bueno, con el tema de Grecia, que a mí me apasiona porque es he vivido en el país, lo conozco y demás. La ilegalización de Amanecer Dorado, que era evidentemente, para que os hagáis una idea, no me quiero columpiar, ¿eh? Me podéis sacar la meroteca. Habrá alguno que esté ya en Wikipedia. Amanecer Dorado yo creo que estaban no inscritos, que ni siquiera estaban en Identidad y Democracia. Es decir, como que se pasó, ¿no? Bueno, pues Amanecer Dorado, ya que quiero que esas Wikipedias estén ardiendo ya y me digáis si me equivoco o no. Pero bueno, para que os hagáis una idea, Amanecer Dorado, después de la ilegalización han surgido dos partidos de extrema derecha, que son Solución Griega, que tiene un representante en el Parlamento Europeo, y por otro lado, Espartaquistas, que es una nueva formación que ha salido, que esta es más podríamos decir neonazi, que retoma más elementos desde un punto de vista simbólico, ¿no? O sea, ya el término espartaquista, el casco de batalla, que es su logo, un discurso claramente anti-LGTBI, anti-inmigración, ultraconservador, religión, es súper identitario. Y solución griega, que es que ya apela, ¿no? La solución griega, nacional y demás. O sea, bueno, pues ahí tenemos esa parte. Por cierto, solución griega pertenece a ICR, al grupo de los conservadores y los reformistas, y probablemente esta otra expresión más neonazi, si les permitiese la entrada, entraría a identidad y democracia, ¿no? De nuevo, por intentar hacer ese paralelismo constante. Y luego otro elemento que es importante es que el que decías tú de la guerra va a ser un elemento nuclear, en mi opinión, en las elecciones europeas, porque sobre todo porque, bueno, la guerra de Ucrania está ahí y es un elemento transversal, pero es que lo que es evidente es que hay una apuesta clara, determinada y continuada por parte de las élites europeas. A mí no me gusta hablar del término élite porque siempre suena un poco conspiranoico, pero de que es claro que Macron, Scholz, Ursula von der Leyen, Borrell llevan desde hace un mes identificando muy claramente la necesidad del rearme. Aquí tendríamos mucho debate en el equipo, pero bueno, todos estamos de acuerdo en que, bueno, hablan ahora de autonomía estratégica, de disuasión, de refuerzo de las capacidades, y eso es evidente. Y entonces, yo lo que decía antes, están creando el marco. Yo no digo que para que vayamos mañana a la guerra, yo no creo que haya un riesgo de confrontación armada inminente, pero sí que creo que están creando un marco en el que va a ser un hot topic, ¿no? Va a ser un issue fundamental, ¿no? El tema del este. Y yo diría que es un consenso que va a encontrar pues gran parte de la extrema derecha, salvo la que es más euroescéptica, gran parte, si no todo, del Partido Popular Europeo y los socialdemócratas y también los liberales. Entonces yo diría que vamos a ver cómo, y como ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, Pedro Sánchez se reunió esta mañana con las empresas
de la industria de defensa para agradecer su papel. Ursula von der Leyen estaba hablando el otro día de que hay que prepararse porque hay una amenaza real de guerra. Se ha establecido el sistema obligatorio en los países bálticos, no me acuerdo en cuál se había restablecido y en otros se ha hecho ya obligatorio también para mujeres, se ha aumentado la permanencia, entonces va a ser un tema fundamental y va a condicionarlo todo. Como digo, no porque haya un riesgo de guerra inminente, en mi opinión, sino porque se está generando un marco de prevención en la que la Unión Europea ha analizado que o se desarrollan esas capacidades o se está en riesgo. Ya si estamos de acuerdo o no, pues lo dejo para vosotros, porque yo soy siempre exquisito con las opiniones. Em, pero va a ser importante. El tema es que yo no veo una contestación sustancial, ¿eh? No veo muchos partidos que confronten abiertamente con esa línea.